Dios les bendiga, queridos hermanos y oyentes, el día de hoy. En esta mañana hablaremos de un tema acerca de que debemos de dejar de correr. Así que el día de hoy vamos a examinar lo que le pasó a Jonás y vamos a ver si existe una lección que debemos aprender. Vamos a ver si esta experiencia se aplica a nuestras vidas. Abramos nuestras Biblias y leamos qué le pasó a Jonás. Vamos a leer Jonás capítulo 1, versículo 1 al 17. Y dice así la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad grande, que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamando a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a sus compañeros: Vení y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: Soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se le había declarado. Y le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y les respondió: Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, Jehová, que no parezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora hablaremos un poco de lo que aconteció en lo que acabamos de leer. A veces hay muchas personas que encuentran lo acontecido algo difícil de creer, pero vamos a examinar lo ocurrido aquí, porque cuando analizamos lo que le sucedió a Jonás, en este instante nos daremos cuenta que no es muy diferente a lo que nos pasa a nosotros hoy en día. Dios llamó a Jonás para que fuera a la ciudad llamada Nínive y les llevara su palabra. Nínive era la capital del imperio asirio. Este imperio era grande, pervertido, y era el más temido por el pueblo de los judíos por las atrocidades que habían cometido. Entonces, desde su niñez, Jonás había sido enseñado a odiar a los asirios
y su autoridad. Él los odiaba de tal manera que él no quería que recibieran la gracia de Dios. Con esto en mente, continuamos y continuaremos para ver lo que aconteció y cómo se aplica a nuestras vidas hoy en día. Después de recibir el llamado de Dios, Jonás hizo algo que muchos de nosotros casi siempre hacemos. Él corrió. No solo corrió, pero corrió en dirección opuesta a donde Dios le había llamado. Ven aquí, la ciudad de Nínive estaba al este de donde se encontraba Jonás, mas él se fue en la dirección del oeste, a Jope. Él corrió porque él no podía perdonar en su corazón a estas personas, ¿sí? Por lo que había hecho en el pasado. Cuando examinamos esto bien de cerca, nos damos cuenta que no es muy diferente lo que nos pasa hoy en día. Hermanos o querido oyente, todos hemos sido llamados a llevar el evangelio, pero muchas veces nuestro propio temor o nuestros prejuicios y odio nos previenen de hacer la voluntad de Dios. Todos hemos sido llamados a dejar nuestra ciudad, nuestra nacionalidad, para ir a predicar la palabra, así como le pasó a Jonás, que tenía que ir a Nínive a predicar y a llevar la palabra de Dios. Entonces aquí surge una palabra: ¿de qué les hablo?, decía Jonás. Y la respuesta es fácil, la encontramos en Mateo capítulo 28 del 18 al 20. Y dice así la palabra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero lo que sucede a menudo es que nosotros tratamos de ignorar lo que Dios manda. Tal como Jonás, atentamos de huir, y es más importante que todo, no hacemos su voluntad. Lo más cómico del caso es que siempre pensamos que tenemos una gran excusa, pero la verdad de todo es que no tenemos ninguna excusa. Simplemente nosotros ponemos a Dios en el último lugar en nuestras vidas. Muchas veces es por causa de nuestro temor o terquedad, y simplemente decidimos que Dios demanda mucho de nosotros, que Dios quiere mucho. Pero les pregunto en el día de hoy, ¿cuánto no ha hecho Dios por nosotros? Es una gran pregunta. ¿Cuánto no ha hecho el Señor por usted, por mí? Entonces, una vez en el barco, Jonás procedió a ponerse cómodo y, como podemos leer, se quedó dormido. Hermanos, tal como Jonás, el pueblo de Dios está constantemente huyendo de lo que Dios nos ha mandado hacer. ¿Estamos cómodos en el saber que somos salvos? ¿Estamos cómodos al venir a la iglesia una vez por semana? Nos relajamos y reclinamos tanto que de tal manera que nos quedamos hasta dormidos. Cuando llega el momento de hacer lo que Dios nos ha mandado, entonces, tal como en el caso de Jonás, las tormentas empiezan a sacudir nuestra zona de confort, empezamos a tener dificultades, y el problema, y aunque lo dejamos o no, estas cosas casi siempre también afectan a los que nos rodean. Todos sabemos a lo que hemos sido llamados. Todos sabemos que servimos a un Dios justo, un Dios todopoderoso. Pero no obstante, esto le ignoramos. Jonás reaccionó que era el responsable por lo que estaba sucediendo a su alrededor. En muchas ocasiones nosotros hacemos lo mismo. Reconocemos que estamos mal en algo. Reconocemos que necesitamos ayuda, entonces buscamos ayuda de los que nos rodean. Tal como los marineros de este pasaje, ellos hacen todo lo posible por ayudarnos, intentando guiar el barco hacia un puerto seguro.
pero existe una lección que tenemos que aprender. Entonces Dios no nos permite escaparnos fácilmente, tal como el caso de Jonás, que él trató de llevar esto, pero no pudo. Pero los marineros trataron de guiar el barco hacia un puerto, pero Dios no lo permitió. ¿Saben por qué? Porque Dios todavía no había acabado con la lección que él tenía para Jonás. Él estaba a punto de enseñarle a Jonás una lección que nunca se le olvidará. Jonás tenía que aprender el significado de la palabra compasión. Hermanos, querido oyente, Jonás, tal como todos los que estamos aquí, fue llamado que llamara a las personas al arrepentimiento. Eso es lo que debemos hacer día a día, llamar a las personas, al ser humano, a que se arrepienta de su pecado. Jonás tenía que aprender una gran lección aquí, tal como todos nosotros. No es que porque yo esté aquí hablando frente a un micrófono, yo ya sea salvo, no. Todos los días debo que proceder al arrepentimiento. Tenemos que aprender que las cosas de Dios no son para ignorarlas, que lo que Él nos ha llamado a hacer no es un juego. Tenemos que realizar que hemos sido llamados a predicar el Evangelio a todas las partes del mundo. Hemos sido llamados a su servicio, pero no como esclavos, sino como sus hijos. Para incluir o concluir, Jonás se dio cuenta que actuó incorrectamente cuando intentó esconderse de Dios. Él se arrepintió y oró, y Dios lo sacó del vientre del pez. Entonces Jonás hizo lo que Dios le había instruido. Le llevó el mensaje a la ciudad de Nínive. Lo que sucedió y lo que aconteció es un milagro, porque la ciudad de Nínive se arrepintió y se olvidaron de sus malos caminos. Nosotros podemos desconocer la razón por la cual Dios nos ha llamado. Puede ser que no sepamos la razón por la cual nos ha dicho que hagamos las cosas, pero el sí, como cristianos, es hora de que aprendamos que no importa la distancia que podamos correr, Dios siempre estará presente, que como cristianos tenemos que obedecer la voluntad de Dios en todo momento. No existe ninguna excusa para no hacerlo. No hay razón alguna por la cual podamos ser justificados en poner las cosas de Dios en último lugar en nuestras vidas. Es hora de que nos unamos como el cuerpo de Cristo y hagamos su voluntad. Es hora de dejar de correr y de reconocer que somos sus hijos, que somos su pueblo, que debemos obedecerles como hijos fieles. Dejemos de correr y hagamos lo que Él nos mandó a hacer, que es predicar su palabra, llevar el evangelio a toda nación y a todo pueblo y a toda criatura. Así que, querido oyente y querido hermano que me escuchan esta mañana, este fue el mensaje de esta mañana. Espero que Dios sea hablando a nuestras vidas, que sea Dios en primer lugar que todo. En todos los últimos mensajes que he dejado, siempre menciona que debemos poner a Dios en primer lugar. Siempre debe ser el primero, para que Él sea exaltándonos en lugares altos. ¿Sí? Porque como dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás vendrá por añadidura. Así que Dios les bendiga, querido oyente y querido hermano. Nos vemos en un próximo video y Dios les bendiga.